Me vais a permitir que comience el podcast de hoy mandando un saludo muy cariñoso a un gran amigo de este podcast y una gran persona que es Miguel Ángel Cabrera. Si no lo habéis sabido ya, Miguel Ángel ha perdido a su hijo en un accidente de tráfico, y en esta tragedia me gustaría en nombre de todos vosotros que también sé que también apreciáis y queréis mucho a Miguel Ángel, pues mandarle un abrazo enorme, cariñoso, y decirle que lo sentimos, que estamos con él. También quiero dedicar este podcast pues a su hijo, en recuerdo de él y en homenaje a él y a este gran amigo del canal. El mundo del podcasting es una comunidad muy pequeña, pero muy unida. Y dentro del mundo de podcasting de tecnología, en el que yo entré, pero ahora estoy compaginando con otro tipo de noticias que también me interesan, pues Miguel Ángel siempre ha tenido un lugar muy especial en Cacharreo Geek, y con él hemos hablado en muchas ocasiones. Miguel Ángel es un gran geek, pero lo que nos ha gustado siempre de Miguel Ángel, más allá de su experiencia de usuario con la tecnología, es el tipo de persona que es. Es una persona sencilla, cariñosa, humilde, cercana, y en estos momentos en los que está pasando lo que es la tragedia que está pasando, pues a los que lo queremos, pues nos duele muchísimo verle padecer todo lo que está padeciendo. Así que Miguel Ángel, un abrazo enorme. Bueno, volvemos al tema de la actualidad y de la actualidad de la guerra. Hoy quiero hablaros de tecnología. Al final hablaré de tecnología, de cómo se conectan a Internet pues la población de Ucrania, que está pasando problemas de todos los colores. Quizá la noticia de este fin de semana ha sido la ciudad de Bucha. Bucha va a ser recordada como la ciudad del horror. Los rusos sabéis que se están retirando, replegando, reorganizándose, como queráis llamarlo, y de las zonas de donde los rusos se están retirando, pues están apareciendo atrocidades y testimonios. Decenas de cadáveres abandonados en plena calle, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda, que según Human Rights Watch es una clara muestra de ejecuciones. Estamos hablando de ejecuciones de civiles. Un alto asesor del presidente de Ucrania dijo que algunos de los muertos con ropas civiles estaban atados y ejecutados. Hablamos de cuerpos de personas con las manos atadas a la espalda, asesinadas por soldados rusos y dejadas en las calles. Estas personas no estaban en el ejército, no eran ninguna amenaza, no eran combatientes. Y si quedaba alguna duda de los crímenes de guerra que Rusia está cometiendo, pues esto todavía excita más la indignación del mundo. Otro titular que leo sobre este tema dice: con la retirada de las fuerzas rusas, los ucranianos en Bucha están encontrando decenas de cuerpos en los patios y en las carreteras, en medio de una creciente evidencia de asesinatos intencionales e indiscriminados de civiles. La ciudad de Bucha es un suburbio al norte de Kiev, y el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, visitó la zona con varios periodistas y animó a que la prensa contara el horror de estos civiles indefensos. De momento solo han visto 300 cadáveres y han tenido que enterrar a 280 en una fosa común ante la imposibilidad de utilizar el cementerio municipal. El ministro de Exteriores de Ucrania está pidiendo más sanciones, hasta el punto de que todos los bancos rusos estén fuera de SWIFT, que los puertos de Rusia estén cerrados y que haya un bloqueo total del carbón y del gas. Y aquí me permitís hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que Occidente ha tomado la decisión de aplicar graves sanciones, pero cada sanción implica pegarse un tiro en el pie. Y cada sanción implica
también perjudicar nuestras propias economías. Claro, algunos dicen, es que, yo qué sé, Estados Unidos o la Unión Europea es muy hipócrita. Bueno, es muy hipócrita, no. Quieren hacer el máximo daño a Rusia sin perjudicarse a sí mismos. Y el otro día escuchaba o leía de que la Unión Europea no puede cerrar todo el sistema SWIFT de Rusia porque hay bancos que tienen que pagar la deuda a Europa. La deuda pública de Rusia tienen que pagarlos. Y claro, la Unión Europea no quiere quedarse sin cobrar de ciertos bancos. Borrell dice que la Unión Europea va a ayudar a documentar los crímenes de guerra. Reino Unido promete justicia y que no descansarán hasta que los autores sean llevados a juicio. Y Human Rights Watch pide que se empiecen a hacer exhumaciones profesionales. He leído un artículo en New York Times que cuenta historias personales, que este es el tipo de periodismo que me gusta mucho porque no por morbo ni nada, sino porque no es simplemente un relato frío de las cosas, sino un relato en detalle. Y en ese artículo del New York Times cuentan las historias personales como la historia de una señora mayor que al parecer fue la primera víctima de Bucha. La señora estaba en su casa, llegaron los rusos en vehículos, se pusieron a disparar a los civiles que veían y mataron a una anciana en su casa. También he leído historias de gente que contaban, habitantes de Bucha, que contaban que los rusos disparaban a las tuberías del gas. Obviamente con la intención de hacer el máximo daño posible. Casos de violación. He leído 2 casos de violación. Y también casos de robos, saqueos. Es decir, leí de una familia que vivía en una vivienda grandecita. Llegaron los rusos, sacaron a la gente, a los habitantes, a los dueños de la casa, los metieron en el sótano, amenazándolos. Ellos usaron la casa como cuartel, pusieron tanques a modo de escolta y cuando ya los rusos se retiraron, pues descubrieron que les habían robado todo lo que podían, principalmente portátiles, tablets, teléfonos, todo lo que podían. He leído relatos de soldados chechenos que básicamente llamaban a la puerta, preguntaban si habían armas, si había combatientes, en algunos casos amenazaban para que denunciaran a los combatientes o a las fuerzas de defensa civil de Ucrania. Si no les abrías la puerta, te echaban la puerta abajo y así funcionaban. También he escuchado casos de humanidad, es decir, de soldados rusos que se portaron con amabilidad con los ciudadanos de Bucha, que incluso los mandos les animaban a compartir las raciones de comida con los civiles, y una familia, esto me pareció muy curioso, una familia a la que les habían ocupado la casa y que tuvieron la ocasión de hablar con un soldado muy joven que se llamaba Vania, y el soldado decía que lo que él estaba deseando es que lo hirieran para devolverlo a Rusia, y que él era consciente de que ellos eran los invasores y que lo que estaban haciendo era invadir un país. Increíble, ¿no? Bueno, algunos países están intentando maniobrar para mandar algo más que misiles antitanque, armas antitanque Javelin y similares, como tanques soviéticos reacondicionados para que los ucranianos puedan plantarle cara a la invasión. La administración Biden está trabajando con aliados para transferir tanques de fabricación soviética para que las defensas ucranianas, sobre todo en la región del Donbass, pudieran ser recuperadas. ¿Y qué está pasando en este día 39 de la guerra? Pues mirad, en este día 39 de la guerra, Zelensky, el presidente de Ucrania, Zelensky, pudo hablar en los premios de música Grammy. ¿Qué es lo más opuesto a la música?, dijo Zelensky. El silencio de las ciudades en ruinas y de las personas asesinadas. Zelensky está haciendo lo que tiene que hacer. Yo sé que por ahí hay muchos conspiracionistas, pero los hechos son los hechos. O sea, tú puedes decir que Zelensky es un títere de la OTAN, que lo que quieras,
Pero Zelensky está haciendo lo que más conviene al pueblo de Ucrania y está aprovechando el tirón mediático que tiene. Dio un discurso en un vídeo grabado en los premios Grammy y dijo que muchos de los músicos de Ucrania pues ahora están llevando armas y vestidos con chalecos antibalas y algunos cantando canciones en los hospitales para animar a los heridos. Los cuerpos recuperados en los alrededores de Kiev ascienden a más de 410 cuerpos de civiles ucranianos que han sido recuperados en estos movimientos de tropas. Y en medio de todo este desastre yo me hago una pregunta. ¿Para qué sirve la ONU? Bueno, he leído una declaración del secretario general de la ONU diciendo que qué barbaridad. Pero en serio, ¿para qué sirve la ONU? Porque aquí los actores internacionales son OTAN, Estados Unidos, Unión Europea. Son los que están hablando de sanciones. Pero la ONU que se formó después de la Segunda, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué sirve? Mientras tanto, en Mariupol todavía están esperando un convoy de ayuda de la Cruz Roja. Mariupol que ha sufrido ataques de las fuerzas rusas durante semanas. Miles de civiles siguen atrapados con acceso muy limitado a alimentos, agua y electricidad. La Cruz Roja ha dicho el viernes que esperaba sacar a miles de personas de Mariupol a través de un convoy de evacuación con unos 54 autobuses, junto con un número desconocido de vehículos privados. Mientras estas cosas pasan, pues están llegando más y más voluntarios para luchar por Ucrania. Y he leído un artículo muy interesante de dos soldados veteranos, dos historias completamente diferentes. Una, la de un exmilitar mexicano, un exsoldado mexicano de las Fuerzas Armadas mexicanas con experiencia militar, con experiencia en la lucha contra los cárteles de la droga, y un exmarine de los Estados Unidos de América, de Carolina del Norte, que pues ven las mismas noticias que tú y que yo, pero que ellos dicen, jolín, yo tengo un entrenamiento militar, tengo unas habilidades que son útiles. Sin duda, los mercenarios y los ejércitos privados están siempre intentando reclutar a gente con experiencia y podrían usar su experiencia en ayudar a Ucrania. Uno de ellos comentaba que había visto cómo los rusos tiroteaban y ametrallaban un coche en el que había dos ancianitos que no eran una amenaza, dos personas, un matrimonio de personas de la tercera edad, que llegaron los rusos y los cosieron a tiros y los mataron. El soldado mexicano comentaba que cuando evacuaron esa maternidad, que una de las chicas de las embarazadas que habían evacuado en ese edificio de maternidad, le recordaba a su hermana. Y que claro, que no se podía quedar quieto viendo ese tipo de cosas. Obviamente la gente empatiza con estas situaciones y muchos pues están saliendo. En algunos casos los soldados o exsoldados estadounidenses están pidiendo a los periodistas que no publiquen su nombre, porque por lo visto en Estados Unidos de América hay una ley que data del siglo XVIII que impide que un soldado de ese país se enrole en otras guerras y con otros ejércitos. Bueno, por lo visto esa ley tampoco es que la estén aplicando, pero les da cierto temor. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso está negando lo innegable, y es que han negado que hayan matado a civiles en Bucha. En un comunicado de Telegram, y esto, paréntesis, me hace gracia que los rusos usen Telegram. En un comunicado de Telegram, este domingo, dijeron que reconocen que sus tropas se han replegado, lo cual ya es un punto, porque ellos están hablando de reorganizarse y demás, pero lo cierto es que se han retirado de territorios que antes dominaban, en algunos casos voluntariamente y en otros casos por la fiera respuesta militar de los soldados y milicias ucranianas.
Por supuesto, el Ministerio de Defensa ruso ni aporta pruebas ni desmiente las imágenes de ejecuciones a civiles. Así que yo me pregunto en qué va a acabar esto. Es decir, si los tribunales penales internacionales funcionarán, si veremos a Putin sentado en el banquillo o a militares rusos sentados en el banquillo. En fin, he leído una historia muy heroica, muy heroica, de estas que da gusto leer. Pues la historia de la resistencia de un grupo de soldados y milicias civiles armadas en la ciudad de Basilkiv, una ciudad que fue atacada y fue objeto de ataques con misiles y de artillería. Esta ciudad de Basilkiv es el hogar de una escuela de aviación que durante generaciones ha entrenado a montones de pilotos ucranianos. También en esa ciudad, en la ciudad de Basilkiv, hay un grupo de trabajo antiterrorista y un centro de comando de defensa aérea que protege la capital y protege el centro de Ucrania. Obviamente es un objetivo militar a pesar de su pequeño tamaño, y los rusos pues lanzaron ataques de artillería. Primero mandaron a paracaidistas como avanzadilla, ya sabéis, como los que habéis visto películas de guerra, primero mandan a los paracaidistas y luego ya pues llegan las tropas normales. Bueno, pues los ucranianos estuvieron cazando paracaidistas en los bosques, es decir, se echaron a los bosques que ellos conocen mejor que los propios paracaidistas y estuvieron atacando a los primeros invasores. Se tuvieron que replegar los rusos y atacaron de noche con gafas de visión nocturna y armas de asalto. Y bueno, pues ahí los soldados y milicias de Basilkiv estuvieron resistiéndoles hasta que finalmente pues, los rusos se tuvieron que retirar. Y para terminar quiero hablaros de una noticia de tecnología, pero también relacionada con la guerra. Por supuesto, no quiero que penséis que estoy frivolizando de este asunto. Es decir, estoy leyendo las cosas que a mí me interesan. Estoy, creo que, informando porque yo, que no veo la televisión, dudo que la televisión esté haciendo un trabajo de calidad, por lo menos la televisión española. Y como geek que soy, pues también me interesan las noticias del mundo de la tecnología en este mundo hiperconectado. Los ucranianos son gente como tú y como yo, acostumbrados a usar Internet, a comunicarse por Internet, pero en medio de este desastre, pues los ucranianos se ven en situación donde tienen, pues creo que son ya más de 4,5 millones de ucranianos que han salido del país y que quieren comunicarse con los que quedan dentro del país, con ucranianos que han estado atacados, su ciudad ha sido atacada y se han visto incomunicados, y con ucranianos que se han visto limitados en su acceso a Internet. ¿Por qué? Pues porque los rusos han atacado torres de comunicación celular, de telefonía móvil, diríamos en España. Durante semanas, una sola estación base de telefonía móvil permitió que miles de personas en una ciudad ucraniana sitiada pudieran conectarse a Internet. Los sistemas de comunicación del país pues, han sido objeto de ataques rusos. De hecho, las tropas de Vladimir Putin han bombardeado torres de televisión, proveedores de Internet y además ataques cibernéticos, ataques de hackers rusos. Los ataques pues, paralizan la capacidad de las personas para comunicarse con sus seres queridos y también acceder a información para refugiarse y encontrar lugares seguros con los que protegerse. Además, los rusos pues, han cortado la red eléctrica, han atacado esas vías de suministro eléctrico y los trabajadores de la empresa Kyivstar, pues hicieron trabajos y esfuerzos enormes para mantener en línea, conectada a Internet, la última estación base en Mariupol. Y lo hicieron manualmente usando un generador autónomo. Incluso con el servicio restaurado, la conexión de Internet era débil, dice un técnico, un
creo que sí que era un técnico, se llama Luchenko, y un poco la gente buscaba pisos altos o acercarse a esa torre de telefonía móvil para conectarse y enviar mensajes a sus seres queridos para decirle que estaban bien. En medio de esta guerra también hemos visto blogueros voluntarios, es decir, gente que era el caso de un director de una estación de noticias de televisión que se quedaron sin canal de noticias y que este hombre, por medio de redes sociales, pues por medio de su página de Facebook, por medio de Telegram, pues hacía lo posible para mandar fotos e información desde su teléfono móvil. Se llama Nick Osichenko y este hombre subía al piso 10 de su apartamento en el centro de Mariupol, encendía su teléfono, buscaba una conexión a internet móvil, abría su cámara, grababa vídeos para su página de Facebook y de esa manera sus amigos y su familia pues sabían que estaba vivo a pesar de la destrucción que los rusos estaban llevando a cabo. Durante esos pocos minutos en los que podía estar en línea también echaba mano de Telegram, que por cierto podríamos hablar largo y tendido de cómo Telegram se ha vuelto el nuevo y mejorado WhatsApp. Y para esta gente de Ucrania, incluso para el Estado, es decir, canales oficiales del Estado ucraniano en Telegram, que son canales de noticias, canales de difusión. Pensad lo siguiente, y esto lo dice mucha gente. Hay mucha gente que no tiene acceso a Internet residencial porque no hay electricidad en casa, el router no se enciende. Sí tienen teléfono móvil, que a lo mejor lo pueden cargar de vez en cuando, y a lo mejor de vez en cuando pues podían acceder unas horas, unos minutos a Internet. Osichenko dice que la ciudad pues no tiene ninguna información, que la gente no tiene Internet, la gente no tiene televisión y algunos ni siquiera tienen red de telefonía móvil. Y esa desinformación produce una gran angustia. ¿Qué pasa con el Internet por cable? Pues más allá de Mariupol, el Internet por cable en la descentralizada red de Ucrania, que lo han hecho acaso hecho, sabiendo lo que les iba a pasar, pues ha resistido bastante bien los ataques de Rusia. Muchas personas todavía pueden acceder a Internet sin problemas, pero hay ciudades donde se ha perdido el suministro eléctrico y la infraestructura de datos ha sido bombardeada. Algunas torres celulares, algunas torres de telefonía móvil, pues han sido heroicamente activadas gracias al trabajo de técnicos. Desde la playa, en el pueblo de Bilosarakais, en Kosa, el señor Lidl y su padre podían ver y escuchar los barcos de guerra rusos que atacaban su casa. Cuando un pequeño grupo de aldeanos decidió llevar un generador portátil a una torre de telefonía móvil y volver a ponerlo en línea, a lo bestia, pues pudieron tener internet durante unas horas. Y durante esa pequeña ventana de tiempo, Lidl y su padre aprovecharon la oportunidad para llamar a su hermana en Praga, llamar a sus compañeros de trabajo y al día siguiente, mientras caminaban por la playa, el generador volvió a encenderse y la hermana le dijo que ese día se abría un corredor humanitario que les iba a permitir salir de la región. Así que, gracias a esa conexión a Internet, en 20 minutos hicieron la maleta y salieron de su pueblo, de su ciudad. No es el único caso que he leído de gente que está utilizando generadores diésel para mantener las comunicaciones precariamente, pero algo, ¿no? Durante 2 semanas, a principios de marzo, 2 de los ingenieros de la empresa Kyivstar iban a las oficinas todas las mañanas, encendían un generador diésel que conectaban al equipo de telecomunicaciones y una vez encendido se restablecían algunas de las comunicaciones de la ciudad. La conexión podía haber sido más o menos irregular, pero por lo menos permitió que las personas durante unos minutos pudieran hacer videollamadas con sus seres queridos, informarse de la guerra y contactar con más gente. Esa información ayudó a salvar suministros y a que la gente se pudiera proteger. Pues muy interesante estas historias, también te dan un poquito de esperanza
y espero que no se nos olvide a todos lo que está ocurriendo. Y os recuerdo que podéis hacer donaciones a vuestra ONG favorita, directamente al Estado de Ucrania. Pero creo que todos podemos hacer un pequeño esfuerzo para ayudar a los refugiados. Ya tenemos refugiados en Madrid. Nosotros, en la iglesia de la que soy parte, se está ayudando en el sur de Madrid a mujeres ucranianas, se les está dando clases de español, se les están poniendo en contacto con los servicios sociales, se les está ayudando con comida, con ropa, ropa de bebés, y creo que todos podemos hacer algo. Además, yo creo que como sociedad, cuando nos ponemos de acuerdo para ayudar, las cosas mejoran. Y bueno, también quiero darte un pequeño consejo publicitario, ¿no? Pero sí, me beneficia a mí y te beneficia a ti. Si quieres ahorrarte unos cuantos céntimos por litro de gasolina, ya sabéis que la gasolina se está disparando, pues date de alta en Wilet. En las notas del podcast te voy a poner un enlace para que puedas usar Wilet en las gasolineras Repsol, que son las que yo utilizo. Y yo pago mis repostajes con Wilet, lo cual me permite ahorrar muchísimo dinero. O sea, estoy ahorrando más de 300 y pico euros al año con Wilet. Y si utilizas el código 4V2V2232, 4V2V2232, que lo tienes en las notas del podcast, pues te vas a recibir un dinerito, un saldo, que se te va a acumular en tu próximo reportaje. Además, con Wilet, cada vez que consumes, te van dando cheques regalo y lo vas a notar. Vas a notar la diferencia y vas a ayudar a este humilde podcaster. Pues amigo, gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por escuchar los anuncios de este podcast, que es la forma que tengo de cubrir gastos. Un saludo a todos, yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Hasta pronto.